tiempo de celebrar, ¿verdad? Vimos un pastel ahí, vimos niños alrededor de ese pastel. Esa es una señal de celebración. Esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema adoración en medio de la celebración. Permítame leer nuevamente Primera de Reyes capítulo 8, de los versos 54 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. A fin, todos saben que este a fin viene siendo el propósito final de todo lo que Salomón está diciendo. A fin, o con el propósito de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. En todas estas semanas nosotros hemos estado predicando bajo el concepto de adoración. Hoy, en esta mañana, queremos añadir el ingrediente de adorar en medio de la celebración. Queremos contextualizar un poco lo que hemos leído con relación a Primera de Reyes capítulo 8. Cuando usted lee a partir del versículo 1, usted se va a dar cuenta que está Salomón haciendo la proclamación del templo que David había prometido a Dios. En el corazón de David había nacido crear ese gran templo majestuoso, maravilloso, y Dios había habido bien que David hiciese eso. De hecho, la Biblia muestra cómo Dios elogia a David por haber nacido en el corazón de David crear templo o construir templo a Jehová. Pero había un detalle. David había matado muchas personas y las manos de David estaban bien manchadas de sangre. Por lo tanto, Dios dice a David: está bien que tú te propongas en tu corazón construirme un templo, pero dicho templo, quien lo va a construir de manera física será un descendiente tuyo.
ahí entra Salomón y es el elegido por Dios para que construyese ese templo. Cuando Salomón concluye el templo, escoge a los ancianos del pueblo, a los principales sacerdotes, y trasladan todo lo que era sagrado a este gran templo, los utensilios y el arca del pacto, que era lo principal para aquel momento. Pero es importante que nosotros podamos ver que en medio de toda esa fiesta, porque ciertamente era una gran fiesta, se estaba inaugurando el gran templo, el cual estaba siendo esperado por años por el pueblo. En esa gran fiesta se tomó en cuenta la adoración a Dios. Por eso, nosotros queremos exhortar en esta mañana que aún en medio de una gran celebración en la cual nosotros estemos, debemos de tener pendiente la adoración al Dios de los cielos. Cuando nosotros hablamos de adoración, es importante recordar cuál es el significado original de esta palabra. Tanto en el griego como en el hebreo, el sentido de la palabra adorar va dirigido a postrarse. Cuando usted se postra, cuando usted se arrodilla, por decirlo de alguna manera, usted está adorando a Dios. Pero además de la palabra postrarse, el sentido de adoración también va inclinado a alabar, a honrar y a servir. Por lo tanto, cuando usted alaba a Dios, cuando yo alabo a Dios, estoy adorando a Dios. Cuando usted está honrando a Dios, y cuando yo honro a Dios, también estoy adorando al Señor. Y cuando usted está sirviendo a Dios, y cuando yo estoy sirviendo a Dios, también yo estoy adorando al Señor. A mí me gusta cómo lo dice, por ejemplo, el Salmo 43 en el versículo 4. Dice así el pasaje: lo estableceré de la siguiente manera. El texto dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. He aquí una muestra clara de la adoración a través de la alabanza con un instrumento musical. De ahí es que nosotros podemos decir que estos jóvenes que tocan aquí están adorando a Dios con instrumentos musicales. Y también se extrae de esto que a ellos se les puede llamar ministerio de adoración, porque a través de sus instrumentos, por medio de las alabanzas, ellos adoran al Señor. Pero también el Salmo 50, en el versículo 23, el texto dice: el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará.
Es interesante porque este pasaje, en su enunciado, encierra tanto el sacrificio como la honra. Entonces podemos ver que por medio de sacrificios, por medio de la honra, usted también puede adorar al Señor. Y por último, en la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 28, se muestra una adoración por medio del servicio. El texto dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Es decir, nosotros, en medio del servicio, podemos también adorar al Señor. Por eso es que cuando nosotros vamos a nuestro texto base, por ejemplo, volvemos a Reyes capítulo 8 y vamos al versículo 54. El pasaje dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Note que la postura que tenía Salomón era una postura de adoración a Dios. Pero es interesante cómo Salomón, en medio de esa postura, y luego que se levanta, dice: y puesto en pie, bendijo toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. A mí llama la atención cómo Salomón, sus primeras proclamaciones después que se pone en pie, es bendecir el nombre de Dios. Bendecir el nombre del Señor. Y nosotros, tomando en cuenta el escenario que había en aquel tiempo, en aquel lugar, nos damos cuenta que Salomón no se desenfocó, aún estando en ese escenario de celebración. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por medio de Moisés su siervo ha faltado. Cualquiera de nosotros, en medio de una celebración como esta, quizás lo primero que haya llamado nuestra atención es la gran edificación del templo. Sin embargo, la primera señal que vemos de Salomón en esta celebración era la señal de adoración por medio de haberse postrado delante del altar de Dios. Y la segunda señal que vemos es Salomón proclamando el nombre de Dios en medio de aquella gran celebración. Bendiciendo el nombre del Señor, y al bendecir el nombre del Señor, dice el texto, que bendecía a todo el pueblo. Entonces nosotros podemos concluir en este primer ejemplo, por decirlo así, que cuando nosotros nos postramos de rodillas, número uno, estamos adorando a Dios. Y que cuando nosotros proclamamos el nombre de Dios en medio de la congregación, nosotros exaltamos el nombre del Señor en medio de la congregación, también es una manera de bendecir la congregación. La congregación se nutre cuando escucha el nombre del Señor.
El sentido del oído, mis hermanos, se puede decir que es el sentido más importante que Dios ha puesto en el ser humano. ¿Y usted sabe por qué podemos decir eso? Porque es a través del oído que las personas pueden adquirir fe a través de escuchar la palabra de Dios. Y alguien pudiera objetar, ¿y los sordos? ¿Verdad que sí? ¿Y los sordos? Bueno, usted no puede anteponer una regla general delante de una excepción. Entonces, la regla general es que la fe es por el oír. Esa es la regla general. Los sordos tienen lenguajes que también a ellos se les puede predicar a través de su lenguaje. Y la misma aplicación de fe por el oír aplica a ellos cuando ellos a través de su lenguaje entienden el mensaje. Eso es por si alguien objete, ¿verdad? Y los sordos. Entonces, qué bonito es cuando nosotros sabemos, conocemos cuál es la forma que Dios demanda para que nosotros podamos adorarle. ¿Verdad que sí? Pero podemos ver también a partir del verso 14 hasta el verso 21 del mismo capítulo 8, vemos a Salomón alabar a Dios por sus promesas y el cumplimiento de ellas. Del verso 14 al versículo 21 dice así la Escritura, en el mismo capítulo 8: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Jehová Dios de Israel, pero Jehová dijo a David mi padre: cuando haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y dice el verso 20: y Jehová ha cumplido, escuche eso, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, el cual está en el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salomón adorando al Señor por el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, que en medio de la celebración, usted puede recordar las maravillas que Dios ha hecho para con usted y para con su familia. Recuerde eso.
Y usted haciendo eso, usted sabe que usted está haciendo, usted está adorando al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de cosas en las cuales usted está consciente, pero hay otras veces que Dios nos ha librado de cosas en las cuales usted ni se ha dado cuenta? Eso es adorar al Señor también. Todas las promesas que Dios había hecho a David, que Dios había hecho a su pueblo, las cumplió. Tenemos el único Dios que dice la Escritura que no miente y que sus promesas, dice la palabra de Dios, que son en Él, sí, y en Él, amén. Eso es certeza. Eso es certeza, eso es seguridad. Por lo tanto, usted y yo debemos estar seguros que lo que Dios ha prometido para su vida y para mi vida, Él lo va a cumplir. Y es interesante como el texto muestra, en su tiempo. No está mal que usted pida cosas, quizás para que le lleguen de manera rápida, pero usted debe de entender que aunque usted pida cosas que usted desea que le lleguen de manera rápida, las cosas se harán en el tiempo que Dios determine. Y esa actitud, y ese pensamiento, y esa forma, también Dios la recibe como una adoración a su nombre. Lo que nació en el corazón de David fue bueno, dice Dios. Bien has hecho. Pero no serás tú quien construirá el templo. Eso significa que es posible que en su corazón, de su interior, nazcan cosas buenas con relación a Dios, inclusive nazcan promesas, pactos que usted pueda hacer con relación a Dios. Es posible que en su corazón usted se proponga agradar a Dios en tal o cual cosa, pero también es posible que esas cosas sea su descendencia que la cumpla delante del Señor. Permítame poner un ejemplo. Es posible que usted en su corazón quiera o crea que Dios a través de usted pueda hacer grandes cosas, grandes milagros, traer muchas personas a la fe, ayudar a otras personas, y eso está bien. Y es posible que Dios lo cumpla en su vida. Pero cuando usted instruye a sus hijos en los caminos del Señor, también es posible que esos sentimientos que usted tiene con relación a Dios sean cumplidos a través de sus hijos. Tanto que Juan Pérez quería que a través de su predicación multitudes se convirtieran a la fe. Sin embargo, es a través del hijo de Juan Pérez que multitudes vienen al camino de la fe. Y usted puede gloriarse por eso.
Porque el propósito final, como dice el texto, es que todos conozcan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Sea a través de usted, sea a través de su descendencia, ese es el propósito final. Entonces, es importante que conozcamos todo esto. Es más, nosotros pronto vamos a tener una gran celebración en este lugar, ¿verdad, pastor? Nosotros estamos esperando la culminación de lo que es la remodelación de este lugar. Y nosotros vamos a tener, con la ayuda del Señor, una gran fiesta. ¿Cuánto lo creen? Nosotros anhelamos eso. Y queremos que toda la iglesia se integre en ese deseo de esa gran celebración que vamos a tener como iglesia en este lugar. Pero nosotros no podemos perder de vista que en medio de esa gran celebración nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor en todo tiempo. Tenemos que alabar, adorar el nombre del Señor aún en medio de esa celebración. Que la edificación no nos pueda desenfocar de lo que es Dios y de lo que somos nosotros en Él. Salomón entendió esto muy bien cuando estaba haciendo la proclamación del templo. Salomón hizo 7 oraciones claras y precisas en la proclamación de este lugar. Y esas 7 oraciones, él las acompañó de una posible respuesta de Dios positiva. Aquel lugar se constituyó casa de oración. Es interesante que cuando usted ve la historia de Daniel en el exilio, usted puede hacer una relación con la proclamación del templo de Salomón y aquella historia de Daniel. Daniel en el exilio, dice la Biblia, que oraba con las puertas abiertas, mirando hacia la ciudad de Jerusalén y específicamente hacia el lugar donde estaba el templo de Dios. Y mire cómo Salomón cita ese mismo escenario. Versículo 46 del mismo capítulo 8 de Primera de Reyes. Si pecaremos contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¡Ey! Importante eso, ¿verdad? No somos ni querubines, ni serafines, ni ángeles. Somos personas redimidas por la sangre de Cristo, que en su momento hay posibilidades y muchas que pequemos. Pero como dice Juan, qué bueno que tenemos un abogado que intercede por nuestros pecados y por nosotros. Entonces dice el texto: si pecaremos contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Note que está hablando del cautiverio. Está hablando que por el pecado del pueblo, el pecado puede ser llevado cautivo, puede ser llevado cautivo de una manera cerca y de una manera lejos. Y dice el verso 47, y ellos volvieren en sí. ¿Qué es volver en sí? Cuando vemos la historia del hijo pródigo, dice la Biblia que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo en su corazón: he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Entonces podemos definir este volver en sí en reconocer nuestra culpa. O sea que es importante volver en sí.
Dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los cautiverios, en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón. En otras palabras, su corazón y mi corazón deben de estar involucrados en nuestro arrepentimiento. Si su corazón no está involucrado en su arrepentimiento, y si mi corazón no está involucrado en mi arrepentimiento, hay muchas posibilidades que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento ficticio, superficial, inducido quizás por una emoción pasajera y no un arrepentimiento sincero. Y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres. Ahí está. Lea la historia de Daniel para que usted vea cómo Daniel oraba mirando hacia su tierra del lugar donde estaba cautivo. Dice, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Verso 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Cuál es la morada de Dios? Y su oración y su súplica, y le harás justicia y perdonarás tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con las que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos. Entonces el templo para los judíos no era cualquier cosa. Número uno, era la casa del Señor, donde Dios había prometido que iba a habitar. Número dos, era casa de oración. Eso usted lo ve cuando Pedro y Juan iban ¿a dónde? ¿A dónde iban Pedro y Juan? Al templo. ¿A qué iban Pedro y Juan a la hora novena al templo? Entonces el templo no era cualquier cosa. Vemos la referencia, vemos como los antiguos, en este caso Daniel, abrazó todo lo que se estableció en la declaración del templo de Salomón. Y Daniel hacía de la misma manera que Salomón declaró en su palabra. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? ¿Tenemos que ser igual que ellos? La respuesta es no de la misma manera. No de la misma manera. Sí debemos adorar, sí debemos postrarnos, sí debemos adorar por medio de sacrificios, pero no de la misma manera que ellos sacrificaban. Porque el sacrificio que pide Dios en el nuevo pacto
es un corazón contrito y humillado, porque un corazón con ese ingrediente, dice la Biblia, que Dios no rechaza. No es sacrificar cientos de animales para que Dios reciba ese sacrificio. Es sacrificarnos nosotros mismos, como Cristo se sacrificó por nosotros. Debemos nosotros, si estamos en el exilio, orar mirando hacia esta casa. Nosotros damos gracias al Señor porque a través del Señor Jesucristo se estableció un nuevo pacto, y dice la Biblia, establecido bajo mejores promesas. Usted no necesita hacerlo de aquella forma. Usted tiene formas en esta nueva dispensación del tiempo para usted poder adorar al Señor en medio de cualquier celebración que usted tenga. Ahora, usted sí debe imitar lo que Salomón hizo en el templo. ¿El qué? Lo primero que Salomón hizo en el templo fue invocar el nombre del Señor y bendecir el pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos esperando celebrar la inauguración de este lugar. Se están programando varias cosas para eso. Entonces es importante que usted tenga pendiente que en medio de esa celebración nosotros vamos a adorar al Señor de diferentes maneras. Y alguien pudiera preguntar, ¿y qué con los impíos? Que para mí es lo más importante en este momento de la predicación. ¿Y qué con los que no conocen al Señor? ¿Pueden venir a adorar con nosotros? ¿Pueden venir ese día de celebración de la iglesia a adorar junto al pueblo de Dios? La respuesta obligada es claro que pueden venir. Es más, podemos invitar personas para que vengan a celebrar con nosotros nuestra gran celebración de inauguración de templo. Ahora, ¿cómo ellos adorarán a Dios en medio de esa celebración? Busque su Biblia y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando yo escucho y cuando yo recuerdo el encuentro que tuvo la samaritana con nuestro Señor allá en el pozo de Jacob, me doy cuenta lo maravilloso que es el nuevo pacto en Cristo. Porque el nuevo pacto en Cristo y la adoración a Dios, según ese relato de Jesús y la samaritana, no se circunscribe a un lugar ni a otro lugar. Los judíos entendían en aquel tiempo que el lugar exclusivo era el templo. Los samaritanos entendían que el lugar de ellos adorar al Señor era en su zona alta, allá en su monte.
Sin embargo, el Señor le aclara a esta mujer y le declara cuál es la forma adecuada y cuál es el lugar adecuado en el cual los seres humanos pueden adorar. Jesús le dice, no es en el templo, no es en Samaria, no es en Jerusalén, no es en Santo Domingo, no es en Estados Unidos, es en todo lugar que aparezca un hombre o una mujer con un corazón contrito y humillado. Es el lugar donde aparezca cualquier persona que pueda adorar al Señor en espíritu y en verdad. La adoración debe de nacer de dentro hacia afuera. En Juan capítulo 6, versículo 40, dice así la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál va a ser el deseo de Dios según este texto? ¿Cuál es la voluntad de Dios según este texto? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquellos inconversos que nos quieran visitar el día de nuestra inauguración, es sencillo adorar a Dios. Solo tienen que abrazar este principio que dice Juan en este capítulo 6, versículo 40. Creer en aquel que Dios ha enviado. Y el nombre de aquel que Dios ha enviado se llama Jesús de Nazaret. Y termino diciendo que todo esto, nosotros nos reunimos lunes, miércoles, sábado, a veces hay otras actividades en las cuales nos reunimos, los jóvenes se reúnen, tienen sus agendas. Todo esto tiene un propósito final. Y es compromiso tanto de jóvenes y de adultos, de mujeres y hombres. El propósito final, permítame leerlo, versículo 59, Primera de Reyes 8. Y estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin, con el propósito de que todos los pueblos, de que todos los seres humanos, de que toda la tierra sepa que Jehová es Dios y que no hay otro. Hermano, amigo que nos acompaña en esta mañana, Dios nos trae al Evangelio Dios nos llama, Dios nos ministra a través de su Espíritu. Dios utiliza lo que podemos llamar todas esas herramientas de gracia para persuadirnos de nuestro pecado, para que nosotros reconozcamos que Él es Dios y que no hay otro, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nosotros nos convirtamos a Él, para salvarnos de la ira venidera, que es la condenación eterna. Pero el propósito último en esta tierra es que nosotros no nos quedemos con eso, sino que todas las personas sepan lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía. Así que,
Como dice una canción por ahí, hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle. Hay muchas maneras. David lo hacía remolineando. Usted puede hacerlo postrándose. Yo puedo hacerlo orando. El pastor puede hacerlo cuando inicia el culto, proclamando el nombre del Señor a su pueblo. Hay muchas maneras. El objetivo es que no importa la celebración en la cual estemos involucrados, debemos adorar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Es como espada de dos filos que penetra los corazones, las mentes, discierne los pensamientos, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros podemos conocerte, podemos ser ministrados, podemos ser edificados, podemos ser persuadidos y a través de ella las personas pueden alcanzar salvación. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque creemos que tú has edificado tu pueblo y creemos también que has hablado a aquellos que no te conocen, Señor. Ellos saben y reconocen, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro. Que solo a través de ti nosotros podemos tener los beneficios eternos. Nosotros sabemos que tú bendices con beneficios temporales, que son los que podemos recibir en esta tierra. Pero también sabemos que tú bendices con beneficios eternos. Que tu salvación, Señor, es para siempre. Que nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros entregamos todo lo que somos en tus manos, Señor. Y queremos que tú nos ayudes, Señor, a que en cualquier escenario que nosotros estemos, nosotros podamos rendir una adoración sincera a tu nombre. Podamos, Señor, en espíritu y en verdad, adorarte y glorificarte, Señor, no importa dónde podamos estar. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu presencia siempre. Así como Salomón oraba, Señor, y pedía que no te olvides de tu pueblo, así nosotros en esta mañana oramos, dándote gracias porque tus promesas son fieles y que son verdaderas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.